Cuando estamos trabajando con sincronización puede ser muy importante el tipo de objeto que se escoja, ¿no? En este caso vamos a ver el ejemplo C, que es el que utiliza un candado de lectura y escritura que se llama. Aquí en nuestro ejemplo, básicamente lo que va a hacer es tratar de hacer más eficiente, más rápido este programa, ¿no? Anteriormente ustedes vieron con este ejemplo el B, el uso de un candado exclusivo. Ese candado dejaba entrar un solo hilo a la vez al recurso compartido. Poco importa lo que iba a hacer, ¿no? Pero claro, si ustedes se ponen a pensar en que la operación más delicada realmente es la que modifica el recurso compartido, no la operación de escritura. Mientras que una operación de lectura, pues, realmente no tiene mayor influencia. Entonces, hay otro tipo de candados, no necesariamente los exclusivos, sino los llamados de lectura y escritura, que lo que tienen pues es una semántica básicamente en la cual o dejan entrar el recurso compartido a un solo hilo que vaya a modificarlo, que vaya a escribir, o dejan entrar a múltiples hilos, ¿no? Los que se quiera que vayan a entrar exclusivamente para leer, no solamente para leer, solamente para revisar el valor, que no van a modificarlo. Entonces, básicamente este candado, ¿no?, de lectura, o este tipo de candados de lectura-escritura, tienen una semántica lectura múltiple o múltiples lectores, escritura única o un solo escritor. Cualquiera de las dos cosas puede suceder en el recurso compartido. Un solo hilo entra a escribir, nada más. O si es que solamente hay hilos que vayan a leer, pues pueden entrar todos los que sean necesarios, ¿no?, al mismo tiempo al recurso compartido. Entonces, un poco en este ejemplo, lo que nosotros estamos simulando es una cuenta en un banco, ¿no? Entonces una cuenta corriente de ahorros, poco importa, ¿no? Básicamente sirve para tener ahí dinero y las operaciones que se puede hacer es quitar, o sea, hacer retiros, hacer depósitos, ambas operaciones de modificación, no modifican el saldo, o simplemente una operación de consulta para saber cuál es el saldo de esa cuenta, ¿no?, cuánto dinero hay en esa cuenta. Claro, eso está ejemplificado en esta clase cuenta, este es el recurso compartido. El saldo pues está guardado en esta variable y un poco antes de ver pues el candado que vamos a utilizar, que es el objeto interesante, veamos las operaciones, ¿no?, posibles dentro de esta cuenta. Hay este método, ¿no?, operación, que es el método que permite modificar el saldo. Se recibe un valor aquí, y claro, ese valor pues se adiciona o se resta, ¿no?, si es que es negativo, del saldo, no es la operación de modificación. Y tenemos pues claro la operación de lectura simplemente, no get saldo, ¿no?, que si es que cualquier hilo pide la ejecución de este método, pues el sistema simplemente le devuelve el saldo, ¿no?, sin ninguna modificación, solamente la lectura. Entonces, claro, este es el recurso compartido, podrían entrar múltiples hilos al mismo tiempo, entonces aquí donde estamos efectuando pues los bloqueos necesarios para la sincronización, ¿no?, y estamos utilizando pues este objeto que es el read write log, ¿no? Esta es la interfaz genérica y este es el tipo de bloqueo que estamos utilizando. Entonces, claro, este es un bloqueo de múltiples lectores, un solo escritor. Entonces, claro, este objeto tiene realmente dos bloqueos que trabajan en conjunto, ¿no? Tiene un bloqueo de escritura y un bloqueo de lectura aquí abajo. Entonces hay que usarlos mancomunadamente, ¿no?, para que el objeto funcione bien. Básicamente, dentro del bloque donde se puede modificar el estado del objeto compartido, hay que utilizar el bloque de escritura. Y dentro pues de las operaciones, ¿no?, del bloque de código donde se va a utilizar la operación de lectura en el objeto compartido, hay que utilizar el bloqueo de lectura, ¿no? Pues claro, esta operación dentro de este método se modifica el objeto, entonces tomamos el bloqueo de escritura y lo activamos, ¿no?, bloqueamos, nadie más puede entrar aquí. Si es que entra un hilo aquí a operación, ¿no?, y activa el bloqueo de escritura con lock, nadie más puede entrar al objeto, ¿no?, porque la semántica de este tipo de candado es un solo escritor. Entonces entra un escritor aquí, ya no pueden entrar más escritores, más hilos a escribir, y tampoco pueden entrar más hilos a leer. O sea, un solo escritor dentro del objeto compartido. Hemos puesto un poco también, ¿no?, para que se den un poco cuenta del beneficio, estas demoras, ¿no?, dentro de ambos métodos, ¿no? Asumimos que es lo que se podría demorar esa operación, 500 milisegundos. Entonces así ustedes van un poquito a percatarse pues de
cómo el uso de este objeto puede mejorar el rendimiento. Pero en fin, en esta operación se activa el log de escritura y por supuesto cuando se termina la operación hay que hacer el unlock, ¿no? Tal y como vimos en el candado exclusivo, tiene que ser dentro de un bloque final. Igual la operación de lectura, aquí no se modifica el objeto compartido, pero tampoco queremos que nadie entre a modificar el dato mientras estamos leyendo, ¿no? Porque se puede también dañar la información que leemos, ¿no? Entonces se utiliza el bloqueo, pero el bloqueo de lectura. Se coge read lock, se bloquea. Igual, si ya entra un hilo aquí a hacer este bloqueo, ¿qué significa? Como es una operación de varios lectores, entonces si empiezan a seguir entrando lectores, no va a haber ningún problema, ¿no? Los lectores van a seguir entrando, pueden seguir leyendo la información, pueden entrar todos los lectores que quieran, 1000, 1 millón de hilos que quieran leer, pueden hacerlo. Pero lo que sí es que cualquier escritor que quiera entrar, aunque sea el único escritor, va a quedarse bloqueado. Porque si hay hilos leyendo, nadie puede entrar a hacer modificaciones, ¿no? Varios lectores o un solo escritor. En cuanto se desocupen o en cuanto salgan todos los hilos que estén trabajando aquí no leyendo, recién el sistema va a permitir que algún hilo que quiera entrar a escribir pueda ingresar aquí. Igual no. El hilo el candado cuando se bloquea hay que desbloquearlo acá dentro del bloque final. ¿Okay? Ahora ese es pues nuestro objeto compartido, ¿no? El que se está protegiendo con este candado de lectura-escritura. Para simular la ejecución, pues tenemos en esta clase main, pues nuestro, digamos, si el banco, ¿no? Que está mandando a ejecutar todo eso. Entonces creamos una instancia del objeto cuenta que acabamos de ver. Para poder hacer el trabajo estamos generando dos hilos, ¿no? O dos clases que definen los hilos. Después vamos a generar muchísimos hilos a partir de esta clase. Entonces ahí esta clase escribe, que lo que hace es simular simplemente alguna operación de escritura. Entonces, como ven, dentro de la cuenta ejecuta el método operación y manda un valor de 1, es decir, modifica el saldo de 1, ¿no? Añade 1. Y tenemos también pues este hilo lee, que nos va a permitir simular las operaciones solamente de lectura, ¿no? Entonces, como ven, este hilo lee simplemente sobre la cuenta ejecuta get saldo para que podamos saber cuál es el saldo, ¿no? Entonces, todas las instancias de este objeto van a escribir, van a entrar al método operación, todas las instancias de este objeto lee van simplemente a utilizar el método getSaldo, ¿no? De lectura. Finalmente, cuando ejecutemos esta clase, el método main, fíjense que estamos primero, ¿no? Para la simulación creando 5 hilos que escriben, luego estamos creando 1000 hilos que leen y luego finalmente, ¿no? Ya van a ver lo interesante, generando ejecutando nuevamente 5 hilos que escriben, ¿sí? Recuerden, ¿no? Toda operación, sea de lectura o escritura, se demora 500 milisegundos. Entonces, claro, si tenemos 1010 hilos en total que se ejecutan y tuviéramos un acceso exclusivo, un solo hilo dentro del recurso compartido, sería bastante lento todo esto, ¿no? Pero vamos a ver lo que sucede permitiendo que cuando hay lectura puedan entrar varios hilos al mismo tiempo, ¿no? Vamos a ver aquí a la derecha nuestra consola con los outputs, ¿no? De la operación. Damos un play y empiezan, ¿no? Un depósito, otro, y de repente se ejecutan automáticamente todas las lecturas y finalmente también con la lentitud del caso, porque solo puede entrar un hilo a escribir, a hacer el depósito en este caso, hay un poco más de lentitud nuevamente. Otra vez, poco a poco se ejecutan los depósitos, luego entran todas las lecturas al mismo tiempo y otra vez empiezan a entrar uno a uno los depósitos, ¿no? Es decir, todo lo que es para escribir, todas las operaciones de escribir entran de manera única, ¿no? Nadie más puede entrar al objeto, por eso ustedes pueden ver la demora, ¿no? Pero luego que ya no hay nadie escribiendo y entran operaciones solamente a leer, entran hilos a leer, todos pueden ejecutarse pues al mismo tiempo, dado que el tipo de candado que usamos lo permite, no lo habilita. Nuevamente, ustedes pudieron ver que al final pues las operaciones de escritura también tienen su demora, porque nuevamente operaciones de escritura, de modificación, pueden entrar una sola a la vez. Ejecutemos una vez más, ¿no? Demoras en la escritura normal, todas las lecturas al mismo tiempo y otra vez ciertas demoras
en la escritura, que es, insisto, normal, no es para proteger el recurso compartido.